Realmente todo lo que está pasando acá en la Asamblea Nacional, usted ha visto un ambiente polarizado, eh, antidemocrático, anticonstitucional. Están violentando prácticamente la ley de la función legislativa, el procedimiento legislativo. Somos una bancada que no tenemos representación en el CAL, también una bancada a la cual nos han quitado el derecho de la participación, y nos quieren callar, nos quieren silenciar, amedrentándonos con denuncias en el CAL, y de igual manera no nos permiten pronunciarnos o ser críticos a proyectos de ley. Doctora, a propósito de esto de la posibilidad de silenciarlos, tenemos entendido que a ustedes le han planteado una denuncia por haber llamado fascista a alguien de la bancada de gobierno y que eso implicaría una suspensión de 30 días de sus actividades en la Asamblea. ¿Qué tan cierto es esto? No, realmente mi crítica fue al proyecto de ley que ahora realmente la sociedad civil, los empleados públicos, los posibles jubilados, se están dando cuenta que es una ley totalitaria, es una ley antiderechos, viola tratados internacionales, viola la Constitución, y a esa ley fue mi argumentación, que es una ley fascista, no a la persona o al legislador. En ese sentido, como política, como ciudadana y como representante del pueblo ecuatoriano, estoy en mi derecho para poder debatir o para poder argumentar los proyectos de ley que se están presentando, para anunciar, alertar a la ciudadanía de cómo está construido esos proyectos de ley. Y por eso ahora me han puesto una queja, y en estos días, máximo hasta mañana, se pronunciarán. Seguramente viene la sanción, ¿no? Tienen ellos mayoría en el CAL. De los 7 de miembros, los 7 son de la bancada de gobierno. Doctora, yo quiero a propósito de la última ley aprobada eh, en la Asamblea, quiero hacer de la siguiente reflexión. Permítame, por favor, leer dos cuestiones que me parecen importantes. Artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal. Prevaricato de las o los jueces, árbitros y fiscales. Las o los miembros de la carrera judicial y jurisdiccional, las o los árbitros en derecho y los fiscales que resuelvan, dictaminen o fallen contra la ley expresa en perjuicio de una de las partes, procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda en la sustanciación de las causas, o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogados o abogadas, procuradoras o procuradores, serán sancionados con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Esto decía la ley. La reforma planteada y que está aprobada dice lo siguiente. Leo textualmente el texto que aparece en el registro oficial. Se ha beneficiado a integrantes de un grupo de delincuencia organizada se cometiere en procesos de delitos contra la eficiencia de la administración pública, de delitos en contra de las personas y bienes protegidas por el derecho internacional humanitario durante conflicto armado interno, los delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno y conexos o en perjuicio de grupos de atención prioritaria, se sancionará con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Le pregunto, doctora, ¿quién entiende el último galimatías? No se preocuparon de que la redacción sea adecuada. Bueno, realmente usted sabe que aprobaron el proyecto de ley al apuro, un proyecto en la que no tiene unidad de materia. Además que, como le mencioné, la reactivación económica no le ve usted por ningún artículo, y lo único que hace es violentar derechos y tratados internacionales. Y con la aprobación al apuro, en el último minuto, en el Pleno de la Asamblea Nacional, debatiendo ya el proyecto de ley para la votación, a un legislador se le ocurrió mocionar, cambiar algunos artículos, los cuales nunca fueron debatidos en la comisión, ser aprobado y luego al Pleno, que ese es el procedimiento. Lo acogieron los legisladores, tampoco nos pasaron a los correos electrónicos para saber qué es el proyecto de ley que se va a votar, y simplemente ese momento mocionaron a votación. Como usted lo acaba de leer,
no hay sindéresis, no está bien redactado. Estoy más que seguro que también ya comenzarán nuevamente con otro proyecto de ley, tratar de corregir algunos errores que están en ese proyecto de ley, pero más que errores ortográficos o errores de coordinación de vocablos, aquí lo más peligroso es el retroceso de los derechos y la eliminación de derechos fundamentales. Con este proyecto de ley se elimina la estabilidad laboral en el sector público. De igual manera, un derecho a una jubilación. Recuerde usted que una de las propuestas era no incrementar los años para la jubilación y con esto lo están haciendo. Con los falsos relatos, con llevar el miedo, con desunir, culpar a ciertos políticos de todo el desastre de lo que estamos viendo ahora y sabemos que es por la falta de la mala administración o no tener un plan de trabajo. Estamos como estamos, el país, pero a pretexto del miedo de los ciudadanos, están ahora aprobando estos proyectos de ley, proyectos con retrocesos, proyectos gravísimos. Hay incrementos de pena para niños, para adolescentes, pero no se ha recabado la opinión de especialistas, de jueces, de la ciudadanía civil, de organizaciones. Ya hay un pronunciamiento de UNICEF, hay pronunciamientos de otras organizaciones, porque esto es un tratamiento muy delicado, que se debe darse el tiempo, no al apuro, no entre medias noches, o porque se le ocurrió a un legislador en ese momento emocionar dar paso a eso. Ese es el peligro que estamos viviendo, un país totalitario y antidemocrático. Doctora, aquí hay una cuestión que nos parece importante. En la ley se establece que quien quiera jubilarse a los 60 años lo puede hacer, pero renuncia al bono de jubilación. Para tener derecho al bono de jubilación, tendrá que cumplir obligatoriamente 65 años. Ojo, no se ha cambiado la ley del Seguro Social, sin embargo, se incrementa el número de años de aportes, ¿no? Tal como usted lo acaba de mencionar. Y eso está perjudicando también lo que dice la Constitución. ¿Les escucharon a los legisladores hablar sobre a algún representante de los funcionarios públicos, algún representante de los especialistas, a los colegios de abogados, a los colegios de médicos? Tengo entendido que ahora algunas organizaciones de la salud se han reunido para poner también una demanda de inconstitucionalidad y otros gremios están poniendo amparos en la justicia ordinaria. Eso por un lado. Por otro lado, también se establece la posibilidad de que cualquier empleado público, a propósito de una evaluación, puede ser despedido de su puesto de trabajo independientemente de si tiene contrato o nombramiento definitivo. Para evaluar cómo está procediendo el funcionamiento o el desempeño de un empleado público, haya un procedimiento. Está establecido que se hagan las evaluaciones o los controles, pero eso ya lo están eliminando. Ahora prácticamente están en continua evaluación, supuestamente en continua evaluación, para que a pretexto de eso, en cualquier momento pueda ser retirado de la institución. Y no solamente en el sector público, también lo insertaron otros artículos para hacerlo en la función judicial, tanto para jueces como para fiscales. Ya no tendrán, recuerde usted que para poder ocupar un puesto se debe llevar a cabo el concurso de méritos y oposición. Se debe llevar a cabo un proceso disciplinario para la salida o la retirada ya de un legislador que no está cumpliendo, de un juez o de un funcionario en la carrera de justicia que no estén cumpliendo. Pero ahora lo podrán sacar, como usted lo acaba de mencionar, sea que tengan contrato, sea que tengan nombramientos definitivos o nombramientos provisionales, con esto de que están en continua evaluación, lo van a sacar y van a poner a funcionarios en conveniencia de ellos, que trabajen para ellos. Este es el abuso de poder, que no están permitiendo en la Asamblea Nacional dar ese contrapeso al abuso de poder, llevando a cabo procesos de fiscalización. Está Acaban claro, de
Ujú. Está claro, doctora, que en la composición actual de la Asamblea Nacional va a ser muy difícil que los representantes de la RC tengan la posibilidad de exponer sus ideas y sus conceptos, sus objeciones a ciertas disposiciones que desde el Ejecutivo se hagan. ¿En qué están pensando este rato para evitar ese cerco, para que su voz sea escuchada? Mire, nosotros estamos trabajando en territorio con compañeros, con organizaciones, les estamos informando, estamos también acogiendo las propuestas de ellos. Justamente en esta ley, antes de la aprobación de la ley de integridad pública, pidieron los representantes de la economía popular y solidaria ser escuchados y recibidos. La Comisión de Desarrollo Económico no lo hizo, rechazó eso. Y fue la bancada de la Revolución Ciudadana en una de las comisiones en la cual presidimos, que se les recibió a todos estos delegados y representantes de cada una de las provincias para escucharles la gravedad que podría ocurrir en la economía local si es aprobado este proyecto de ley. Y de igual manera pidieron fortalecer algunos artículos de la ley de contratación pública para que se pueda abrir los contratos a otros sectores también, no solamente a los grandes empresarios, no solamente a quienes tienen el control económico ahora en el país, el poder económico, sino también a la economía familiar, a la economía popular, a emprendedores. Pero se les recogió, se les escuchó a los señores, se hizo esa propuesta en la Comisión de Desarrollo Económico, mas no lo acogieron y tampoco escucharon a estos sectores. La bancada de la Revolución Ciudadana es una bancada de oposición dentro del Pleno, pero también es una bancada propositiva. Hemos estado nosotros proponiendo en todos estos proyectos de ley muchas alternativas para traer el desarrollo. Si decimos económico urgente, debe venir el desarrollo. Si enviamos una ley para combatir la inseguridad, también lo hemos propuesto. Pero en cuanto al Ejecutivo, al enviar estas leyes económicas urgentes, comienzan a hablar sobre la inseguridad en el país, más no con la realidad de la urgencia que necesitamos. Claro que estamos con un alto nivel de inseguridad. Somos el país más inseguro en todo el mundo, el segundo país más inseguro, con cerca de 45 muertos por cada 100.000 habitantes. Deberíamos dar un tratamiento especial, pero ¿en base a qué? A políticas públicas que proponga el gobierno. Y en base a eso, presentar proyectos de ley para que se vayan en conjunto, alineando para combatir la inseguridad. De igual manera con el presupuesto general del Estado. Pero nada de eso tenemos acá. Y con ese pretexto se está aprobando estos proyectos de la integridad pública, de la ley de solidaridad nacional y la otra ley de inteligencia. Y lo único, al único sector que beneficia estos proyectos de ley es a los poderes económicos grandes que tienen deuda con el Estado o que tienen intereses en el patrimonio del Estado. Eso es lo único que se está haciendo con estos proyectos de ley, favoreciendo a este poder económico. Se está tramitando en la Asamblea también una ley de áreas protegidas. Se está creando una empresa para administrar las áreas protegidas. ¿Tiene conocimiento más o menos en términos generales de qué se trata esa ley? Este proyecto de ley, lo único que nos está, o al único que nos estamos encaminando con este proyecto de ley es a privatizar, escúchame bien, a privatizar los territorios que el Estado ha definido como reservas especiales para la defensa o la protección del medio ambiente. Pero también este proyecto de ley es la continuación a las reformas del sistema de turismo. Recuerde usted que ya fue aprobado también en el periodo anterior la ley de turismo. Entonces, es lo que hace este proyecto de ley. Eh, Seguir con las reformas a esta ley de turismo y privatizar los territorios definidos como reservas naturales del Estado. Imagínese, una reserva ahora va a ser manejada por la parte privada. Va a ser manejada por la parte privada. Van en el corazón de esa reserva, van a botar todos los árboles, todo lo ecológico para hacer un resort. ¿Y eso quién va a manejar?
la parte privada y se elimina el turismo comunitario. No hay nada que pueda favorecer al desarrollo de una economía local, tampoco a proteger el medio ambiente y más aún a proteger las áreas destinadas para la protección del medio ambiente. Entonces, estas reformas al sistema de turismo que en el periodo anterior eliminó como actores al sistema de las asociaciones, a las comunas, para dejar al servicio del turismo y solo en manos de estas entidades privadas. Ahora esta ley de áreas protegidas tiene como objetivo igual que las áreas protegidas puedan ser controladas por los actores privados y también que sean explotados por estos. Y eso es el gravísimo daño que ahora tenemos en este proyecto de ley. Doctora, y frente a todo esto, ¿qué es lo que desde la Revolución Ciudadana se propone para entrar en un proceso, digamos, de resistencia o de rechazo a las disposiciones legales que están saliendo desde el Ejecutivo vía Asamblea? Nosotros lo que tenemos y lo que estamos haciendo es informando cómo están elaborados estos proyectos de ley, el grave daño que puede Doctora, le interrumpo acarrear. un segundito. Ujú. Parece que su cámara se apagó porque estamos con una imagen congelada. A ver si Permíteme un podemos... ratito. Ah, ya, ya, ahí estamos. continuemos, continuemos. Ya. Bueno, desde la bancada de la Revolución Ciudadana, como le mencioné, nosotros somos la oposición. No podemos dar paso o poner el voto para aprobar estos proyectos que traen retroceso y que los únicos que están fortaleciendo es al poder económico que tiene ahora el control de todo, incluso hasta del Estado. En ese sentido, estamos hablando con los sectores sociales, con las organizaciones, siendo críticos e informándoles cómo están construidos estos proyectos y los graves problemas que pueden acarrear si son aprobados estos proyectos de ley. Ya han sido aprobados 3, ahora este más, de seguro aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional van a tener los votos porque tienen mayoría, pero estamos trabajando con los sectores sociales. Son ellos quienes no deben perder la esperanza y deben mantener la lucha, la resistencia y levantar la voz. Nosotros estamos de igual manera para levantar la voz, aunque nos están pretendiendo silenciar acá en el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando es una de las tribunas principales para el debate, para la crítica, para la argumentación, por qué votar o no de esa manera, pero no nos van a callar frente a estas organizaciones, frente a la sociedad civil. Y ahora, gracias a los medios de comunicación también, como el suyo, este medio digital, que nos ayudan a comunicar a la ciudadanía y que sepan, se enteren qué es lo que está pasando, que no se confundan con los falsos relatos que en otros medios de comunicación, en los grandes, pasan, ¿no? Esos relatos mentirosos, ¿para qué? Cubrir la ineptitud del gobierno, cubrir la ineptitud y la corrupción que se está dando en otras instituciones también. Para ir un poco concluyendo este asunto, me parece a mí importante que la opinión de la asambleísta, la doctora Mireya Pazmiño, se haga escuchar respecto a lo que acaba de ocurrir. Se acaba de sentenciar por 13 años adicionales al ingeniero Jorge Glass, autor de un delito que está bastante cuestionado. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a plantear? Claro, yo sé que es en primera instancia, pero mientras tanto, ¿qué se está haciendo o qué se va a hacer? Cubrir la inoperancia y una falta de plan de trabajo del gobierno a través de estos actos mediáticos y también burdos es algo realmente reprochable y lamentable cómo están utilizando a la justicia para perseguir a líderes políticos, para perseguir a partidos políticos o a movimientos políticos. Eh, Jorge Glass no ha tocado y ha sido probado que él no manejó dineros públicos. Y hubo una ley, que esa ley era para la reconstrucción de todo lo que pasaba en Manabí y para la reactivación económica. Se hicieron obras, reactivaron y repotenciaron hospitales, centros educativos, mercados, y también se construyó este parque Las Vegas, donde se dio trabajo a varios manabitas, les dieron de comer
porque perdieron sus familias, estaban con dolor, con sufrimiento, pero no les dejaron solos, les dieron alternativas de trabajo. Y a eso es lo que condenan ahora, a que se dio la reactivación económica y se atendió a toda la población de Manabí, eh, inventándose un delito que no existe. Este prácticamente sería un influjo psíquico 2.0, prácticamente. Entonces, es un peligro cómo estamos utilizando a la justicia para perseguir y con esta persecución mediática cubrir la inoperancia de los gobiernos. ¿Qué pasó con Esmeraldas? En Esmeraldas también acabaron de pasar por algunas catástrofes y no hemos visto una atención del gobierno, no hemos visto que les están dando oportunidades de trabajo, o nuevamente reconstruyendo casas, reconstruyendo centros educativos, reconstruyendo carreteras. Están abandonados. Y aquí estamos condenando a quien vio por la gente, por ese dolor que en esos momentos estaban pasando. Estamos condenando la reactivación económica y las oportunidades laborales por persecución, por odio y para tratar de instaurar falsos relatos a la ciudadanía, justificando su inoperancia. Doctora, yo quiero en este momento señalar una cuestión que me parece importante. Usted en un comienzo formó parte de Pachacútec. Una vez, debido a diferencias con la dirección de ese partido, usted pasó a formar parte de la Revolución Ciudadana y hoy es asambleísta por la Revolución Ciudadana. Pero, como decimos en el argot popular, viejas amistades todavía quedan. ¿Qué es lo que dicen sus ex compañeros de Pachacútec frente a lo que está pasando en este momento? Bueno, usted ha visto que Pachacutic está dividido. Hay prácticamente, se podría decir, unos 3 bloques dentro de los 9 legisladores. No están coordinando con la CONAIE cuando deberían coordinar. Usted vio los comunicados que ha sacado la CONAIE, cuál es la postura de ellos frente a estos proyectos de ley, pero ciertos legisladores han hecho caso omiso, han, pri- eh, han priorizado sus intereses personales. No sé cuáles serán los acuerdos que tengan con el gobierno para que comiencen a votar estos proyectos de ley que perjudican a las organizaciones, a las comunidades, y en contra de ellas y a favor del gobierno. La CONAI ha dicho que va a presentar unos actos disciplinarios de acuerdo a la normativa o al reglamento que tengan, y ciertos legisladores que sí se han mantenido. Hay prácticamente unos 2 legisladores que siempre han sido coherentes y estamos votando en conjunto con el bloque de la Revolución Ciudadana y otros legisladores del Partido Social Cristiano también. Los otros, como le dije, no sé cuáles serán sus argumentaciones, no hemos hablado, pero sí hay 2 o a veces 3 legisladores de Pachacuti que sí son coherentes con el pueblo ecuatoriano y con las decisiones también de no apoyar a estos proyectos que traen retrocesos o eliminan derechos fundamentales. Doctora, con lo que usted acaba de señalar, entonces quiere decir que la resistencia empieza. Estamos nosotros en resistencia y debemos llamar al pueblo que no perdamos la esperanza, que nos mantengamos unidos, que luchemos por nuestros derechos, luchemos por un país democrático, por un país libre, por un país que sea y que tenga su presupuesto general del Estado y lo distribuya equitativamente, que sean eficientes las empresas públicas para que de ahí el presupuesto que salga fortalezca la parte social, fortalezca la educación, fortalezca la salud, la seguridad, que se cumpla con los preceptos constitucionales y con los tratados internacionales. Para eso necesitamos estar unidos, necesitamos estar en lucha y necesitamos comunicarnos, hablar y demostrar que este gobierno no está cumpliendo con su plan de trabajo, no está cumpliendo con sus ofrecimientos. Y no podemos permitir, si muchas personas anteriormente lucharon, murieron por conquistar derechos, ahora perder esos derechos, creo que no podemos permitirnos.
Están ahí ya algunas organizaciones también poniendo sus demandas de inconstitucionalidad, poniendo alertas a la ciudadanía, como lo estamos haciendo también nosotros los legisladores, y lo que pedimos es el apoyo y el respaldo para el trabajo legislativo, para poder nosotros presentar proyectos de ley que sí vayan a solucionar, vayan a reactivar la economía local, que vayan a dar oportunidades de trabajo, que pueda venir la inversión. Pero si nosotros no pensamos en cambiar de modelo, porque este modelo ha sido destructivo, este modelo es empobrecedor, este modelo lo que quiere es achicar el Estado y que sea el Estado solamente un instrumento para sus grandes negocios y debilitar a la parte social. Ese modelo hay que cambiar porque el Estado debe estar fortalecido y debe ser para resolver los grandes problemas que tenemos todos los ecuatorianos.